Buenos días, chicos, chicas, bienvenidos a la nueva exposición en el Museo del Prado. A continuación vamos a hacer un viaje en el tiempo al siglo XVII, donde conoceremos la pintura barroca española. Nos encontramos en una época difícil. La dinastía reinante, la Casa de Austria, representada por Felipe III, Felipe IV y Carlos II, controlaban un vasto imperio colonial y europeo. Sin embargo, delegaron sus funciones de gobierno en cargos de confianza, dedicándose a vivir la vida. Los válidos, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. Había una población estamental muy jerarquizada. Estaba dividida entre privilegiados, la nobleza y el clero, y los no privilegiados, la burguesía y el populacho más empobrecido. La subsistencia se basaba en una base económica agraria poco productiva. Se producían frecuentes hambrunas que, junto a la escasa higiene y la pobreza, favorecían brotes de enfermedades como la peste. Además, en esta época descendieron la cantidad de oro y plata llegados de América. Estas riquezas estaban destinadas fundamentalmente a financiar los múltiples conflictos de la corona, produciéndose una importante devaluación. Y es que las guerras y conflictos fueron también frecuentes, tanto internas en Portugal o Cataluña, como externas contra otras potencias europeas. La más importante de todas fue la Guerra de los 30 años en Flandes. Todo este contexto social debemos entenderlo en un ambiente de fuerte exaltación religiosa. Son los tiempos del protestantismo, la contrarreforma católica, la Inquisición y los herejes. Paradójicamente, frente al clima de crisis del siglo XVII, este será uno de los momentos más brillantes del desarrollo cultural en las letras y las artes. Es el siglo de oro español, tanto en la literatura, con figuras como Lope de Vega, Góngora o Quevedo, como en el arte, con el desarrollo del barroco, con múltiples obras y grandes artistas como los que vamos a conocer a continuación. La pintura barroca española del siglo XVII se desarrolló a partir de varias influencias, como los estilos manieristas de finales del siglo XVI de los seguidores del Greco como Luis Tristán. También por las influencias del tenebrismo y el naturalismo italiano caravallista, consistentes en un fuerte contraste entre luces y sombras, tomando como modelos a las personas del momento. Y finalmente el realismo, propio de artistas flamencos como Rembrandt, reflejando en sus obras con fidelidad la realidad observable y tangible. En cuanto a aspectos técnicos, la pintura barroca se caracteriza por pinturas al óleo de gran formato. Domina el color sobre el dibujo al estilo veneciano, incluso a veces con pincelada suelta, sin dibujo y con manchas de color, como vemos en la mano y paleta de colores de Velázquez. Sus composiciones son complejas, abiertas o centrífugas, llenas de diagonales que aportan dinamismo y captan la atención del espectador y el momento fugaz. También buscan profundidad a través de la perspectiva aérea, para plasmar la atmósfera del cuadro mediante el difuminado. En cuanto a los temas tratados, destacan sobre todo de tipo religioso, en relación con la Contrarreforma, tanto en paisajes bíblicos como mártires y vidas de santos y santas, así como la vida monástica. También pinturas históricas, sobre acontecimientos concretos y retratos, con fines propagandísticos por parte de las aristocracias que contrataban a los pintores. Otro tema eran los bodegones y naturalezas muertas, en ocasiones con un trasfondo simbólico, como el paso del tiempo. Estaban muy unidas también a escenas costumbristas, que muestran la vida cotidiana y las clases sociales de la época, con especial interés en representar la vulgaridad, a los marginados sociales y seres deformes. Finalmente, en una menor medida, tenemos escenas y paisajes mitológicos clásicos. La estética buscada era una pintura naturalista, de contrastes chocantes entre lo bello y lo feo, el tema y la forma de representarlo, o el tema principal y secundario. El objetivo era llamar la atención del espectador y representar el dramatismo y la fugacidad del momento.
Además, es frecuente que se mezclen en un mismo cuadro diversas temáticas. En cuanto a los principales centros de producción, destacan sobre todo tres escuelas: Valencia y Nápoles, Andalucía y Madrid. Vamos a conocer a sus artistas más destacables e influyentes. La Escuela de Valencia se desarrolló durante la primera mitad del siglo XVII y sus principales artistas fueron Francisco Ribalta y José de Ribera. Francisco Ribalta nació en Cataluña. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Y recibió su formación en el entorno del Escorial, lo que influyó notablemente en su obra. Su estilo se caracteriza por emplear diferentes efectos de la luz. Por ejemplo, usaba fuertes contrastes entre luces y sombras, lo que se denomina técnica de claroscuro. Esta característica es una clara influencia de Caravaggio, otro autor famoso del barroco italiano. Algunas de sus obras más famosas son San Francisco confortado por un ángel, músico. En esta obra, de 1620, podemos ver un ángel músico que se le aparece a San Francisco. También aparecen un cordero subiendo a la cama del santo y heridas en sus manos. Ambos rasgos son referencias iconográficas a Jesucristo, como el Agnus Dei o Cordero de Dios, y a los estigmas o heridas por los clavos de la crucifixión. El autor pintó los personajes principales y sus ropas con tonos claros, mientras que el fondo es completamente oscuro. De esta manera se consigue que las figuras destaquen más. Otra característica típica del barroco es la organización del cuadro en ejes diagonales. Esto lo podemos ver no solo en la disposición del cuerpo del ángel y el santo, sino también en el gran eje central que une las miradas de ambos. Otra obra famosa es El abrazo de Cristo a San Bernardo, de 1625 a 1627. En esta obra podemos ver muy bien la técnica del claroscuro, con los cuerpos de Cristo y del santo en tonos muy claros, al ser iluminados. En cambio, el fondo es muy oscuro, prácticamente negro, destacando así aún más las figuras protagonistas. Tanto la ropa del santo como el cuerpo de Jesucristo están pintados en tonos muy claros, con colores blancos y pálidos. Al representar a Cristo, casi sin ropa, podemos ver la musculatura de su cuerpo. El artista empleó este recurso para mostrar su conocimiento del cuerpo humano, así como de los rostros, con una gran expresividad. Los rasgos faciales de la cara de San Bernardo y de Jesucristo sirven para expresar los sentimientos y transmitirlos al espectador. Grábales las caras, las caras. Las caras, Juan, las caras, ¡Qué bien, las caras. qué bonita! El otro autor de la escuela valenciana es José de Ribera. Nació en 1591 en Játiva, Valencia, pero pasó la mayor parte de su vida en Italia. Por esto recibió el apodo de Il Hispanioletto, en italiano, el españolito. Al desarrollar toda su carrera artística en Italia, recibió mucha influencia de Caravaggio, lo que se puede apreciar en sus obras de marcado tono tenebrista. También se aprecia una gran influencia de la escuela veneciana, en el uso del color que poco a poco va siendo cada vez más importante en sus obras. El estilo de Ribera se caracteriza por el tenebrismo y el naturalismo. El primero guarda una profunda relación con el ambiente, donde desarrolló su vida artística, pues en Italia recibió mucha influencia de pintores como Caravaggio. Esto se puede apreciar en los claroscuros de sus cuadros, donde se ven fuertes contrastes de luces y sombras. También cabe destacar la influencia de la escuela veneciana en su paleta de colores, caracterizada por tonos claros y vivos, que aportan gran realismo a los paisajes y a las figuras humanas y sus ropajes, dotándolos de gran realismo. En cuanto al naturalismo, cabe destacar el interés del autor por reflejar en muchas de sus obras las características físicas y deformidades de algunos personajes. En estos retratos se aprecia también un estilo muy realista en los detalles de cuerpos y la ropa, así como en los paisajes de fondo. Como muchos artistas de la época, Ribera trabajó mucho el tema religioso, representando sobre todo santos, ermitaños o mártires, como San Jerónimo, San Andrés o San Felipe. En los dos primeros se aprecia cómo el autor emplea la técnica del claroscuro, típica del tenebrismo de Caravaggio. Los fondos, completamente oscuros y casi homogéneos, hacen destacar las figuras protagonistas de los dos santos, con la piel y las barbas en tonos claros.
En el Martirio de San Felipe, el autor recoge la influencia del mencionado artista italiano en la posición de los personajes, que siguen ejes diagonales dotando a las figuras de cierta sensación de movimiento. Sin embargo, aunque en este cuadro Rivera también emplea ciertos contrastes entre luces y sombras, el artista emplea una variada gama de colores, algo muy característico de la pintura de la escuela veneciana. Además, también se puede apreciar el estudio del cuerpo humano y sus formas en el cuerpo casi desnudo del mártir y la gran expresividad de su rostro, que transmite su dolor y sufrimiento. Además de numerosos santos, Rivera también pintó otros personajes de tema religioso, como la Inmaculada Concepción, o escenas bíblicas como el sueño de Jacob. En ambas pinturas se aprecia la influencia veneciana en el uso del color, con tonos claros y oscuros muy variados, pero sin el contraste típico del tenebrismo. Fuera del tema religioso, José de Rivera trabajó el tema mitológico, una clara influencia de su entorno italiano en obras como Sileno Ebrio. Este personaje es representado aquí como un borracho semidesnudo, para destacar sus características físicas. Los posibles defectos corporales del borracho nos sirven para introducir el último tema que trabajó el artista, el naturalismo. José de Rivera destacó mucho en su corriente naturalista y realista, por las pinturas en las que representa a personajes reales con sus características físicas y defectos. Sus obras más famosas son La mujer barbuda, más orientada al tenebrismo, y El patizambo, cuyo estilo se acerca más a las pinturas de la escuela veneciana por el uso de colores variados y los paisajes. Otra de las escuelas más importantes fue la andaluza, donde destacaron varios artistas. En primer lugar, Francisco de Zurbarán. Fue un pintor que cultivó principalmente la pintura religiosa, realizando varios cuadros para órdenes monásticas y conventuales como en San Hugo en el refectorio de los Cartujos. Sin embargo, también realizó alguna obra de carácter mitológico, como los trabajos de Hércules para el monarca Felipe IV. Es un pintor naturalista, interesado principalmente por los colores cálidos. Donde brilló fue en la realización de bodegones, demostrando su gran interés por los objetos sencillos. Otro de los grandes representantes de la escuela andaluza fue el sevillano Bartolomé Esteban Murillo, quien adquirió gran fama decayendo la de Zurbarán. Este pintor, caracterizado por la pincelada suelta y el color, fue evolucionando desde un tenebrismo artificial a una pintura donde la luz es la protagonista, en la que rehuía de aspectos desagradables. Su pintura religiosa es sencilla, amable y delicada. Constituye un intento de desplazar a las imágenes trágicas y pesimistas comunes entre la mayoría de los pintores del barroco. Dentro de la temática religiosa, destacan el tema de la Inmaculada, en la que podemos ver a la Virgen vestida de blanco y azul, con las manos cruzadas sobre el pecho y mirando al cielo. Rodeada de una atmósfera vaporosa, un impulso ascensional lleno de nubes, luces y ángeles representados como niños. Una de las obras más conocidas de Murillo es la Sagrada Familia del Pajarito. En este cuadro se representa una escena cotidiana y familiar, el Niño Jesús y sus padres, donde San José, al estar en el centro del cuadro, cobra especial protagonismo. También realizó multitud de representaciones de niños mendigos, con una situación social desfavorecida, descalzos y vistiendo harapos, dando la sensación de que tienen que robar para subsistir. Obras relacionadas con la novela picaresca, aunque tratados con una clara idealización. Por último, vamos a adentrarnos en la escuela madrileña, muy relacionada con la corte y con la familia real. El pintor más conocido de la corte de Felipe IV y máximo exponente de la escuela madrileña fue Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Era el hijo primogénito de un hidalgo no demasiado rico, perteneciente a una familia de origen portugués, aunque nacido en Sevilla, llamado Juan Rodríguez, y su mujer, Jerónima Velázquez. Velázquez
comenzó su carrera en el mundo del arte desde muy pequeño, ingresando en el taller de Francisco Pacheco, por deseo de su padre. Velázquez mostró su destreza artística y su rapidez de aprendizaje ya desde joven. Entre maestro y discípulo se estrechó desde entonces una firme amistad. El pintor incluso se casó con la hija de su maestro. Pronto se le hizo pequeña Sevilla e intentó conseguir un puesto en la corte, donde se había instalado recientemente Felipe IV. En su primer viaje a Madrid no tuvo suerte, porque necesitaba muchas recomendaciones para acceder a palacio, y se volvió a su tierra natal sin haber cosechado el menor éxito, aunque más tarde volvería a intentarlo y lo conseguiría. Su estilo inicial, influido por el realismo, tomó como referencia la literatura de la época en su vertiente más popular. Ese mismo aire de novela picaresca aparece en Los almuerzos. También aparece en Tres músicos, donde desaparece el humor para concentrarse en la descripción de la poca dignidad de sus protagonistas. En esta etapa aparecerán personajes del pueblo y bodegones, donde se acumulan los objetos de la pobre vida cotidiana. En su segundo intento en Madrid, en 1622, Velázquez contaba con apoyos de ilustres personajes. Por ello, recibió los favores del conde duque de Olivares, valido del rey, quien le consiguió su gran oportunidad al recomendarle para que hiciera un retrato al nuevo monarca. Felipe IV quedó tan complacido con esta obra que inmediatamente le nombró pintor de la corte. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! El rey le obligó a trasladarse a la capital y a vivir al Real Alcázar de Madrid en 1623. Hacia 1629 pintó su primer gran cuadro de tema mitológico, llamado Los borrachos o El triunfo de Baco, dedicado al dios del vino. El personaje principal es Baco, que dio al pintor la oportunidad de representar uno de sus primeros desnudos masculinos. Yo no tengo prisa, si queréis seguimos aquí todo el día igual. Domina la composición con la luminosidad de su cuerpo y vestiduras. A la izquierda, un sátiro desnudo levanta una fina copa de cristal y nos sitúa en el mundo de los seres e historias fabulosos. Mientras que a la derecha se agolpan un mendigo y 4 hombres de capas pardas, rostros curtidos y expresión achispada, que constituyen un contrapunto cotidiano, verídico y realista. Ante ellos se interpone la figura de un joven que se encuentra de rodillas y está siendo coronado por el dios. El cuadro es una alegoría del vino, que no solo alegra el ánimo de los hombres y lleva a estados no racionales, sino que constituye un estímulo para la creación poética, como recordaban numerosos escritores de la época de Velázquez. Más tarde conocería a Rubens, que le animó a visitar Italia para completar su formación. Este viaje supuso un cambio radical en el arte de Velázquez, pues aclaró la paleta e hizo estudios sobre el desnudo, el paisaje y la perspectiva aérea. En este sentido destaca la fragua de Vulcano, en la que aparecen importantes novedades. Velázquez eligió un contenido escabroso de la mitología, la infidelidad de Venus a su esposo Vulcano, informado por Apolo. Los modelos para representar al dios y sus compañeros son personajes vulgares del mundo. Con ellos, Velázquez trató de reflejar las distintas expresiones que la noticia provoca en los rostros, así como representar diferentes perspectivas del cuerpo humano. Por otro lado, destacan sus vistas del jardín de la vida Médicis, paisajes románticos, melancólicos, casi impresionistas, una característica pincelada suelta adelantada a su tiempo. Aparentemente no existe un tema identificable, porque el propio tema es el paisaje, aportando a la obra un estatus pictórico singular. A su regreso a España, en su segunda etapa madrileña, son numerosos los retratos de miembros de la familia real y la corte, bufones con una pincelada muy suelta, como por ejemplo en el bufón Juan Caravaggio, o el retrato ecuestre de Felipe IV. En esta época realizó una de sus obras de mayor envergadura, La rendición de Breda, también conocida como Las lanzas. Esta pintura fue terminada en 1635 en el recién inaugurado Palacio del Buen Retiro. El pintor presenta un fondo humeante, que nos habla de destrucción, guerra y muerte. Velázquez concentra la atención en un primer plano, en el que el general vencedor recibe, casi afectuosamente, la llave del enemigo vencido. Toda la composición tiene como objetivo subrayar ese gesto. En el año 1649, Velázquez viaja por segunda vez a Italia, con el objetivo de comprar obras para decorar el Alcázar Real y, al mismo tiempo, contratar a pintores que se dediquen a pintar al fresco. La Venus del espejo, de 1648.
cuadro en el que representa a la diosa Venus, diosa del amor, belleza y fertilidad romana, de espaldas, contemplándose en un espejo que sujeta a su hijo Cupido, que aparece sin arco y sin flechas. Esta escena tiene una gran carga erótica y representa un tema mitológico muy conocido, aunque el pintor lo introduce desde una perspectiva mundana, tratando a la diosa como una mujer. El reflejo de la diosa en el espejo es una imagen borrosa, algo contradictorio, ya que la belleza de Venus no se distingue bien. Entre los precedentes de este cuadro se encuentran la Venus de Giorgione y la de Tiziano, así como el retrato del Papa Inocencio X, al que representa con una asombrosa naturalidad de la postura, tratamiento de las telas y carácter. Tanta que el propio Papa al ver el cuadro exclamó desconcertado: «Troppo vero», sin cuestionar la calidad de la pintura. No se equivoque, yo retrato el alma, yo no pinto espantajos, retrato el alma. Bueno, pues... A su vuelta a Madrid, su estilo se había enriquecido aún más, lo que plasmó en sus dos obras cumbre. Las Meninas, de 1656, es el cuadro más conocido de Velázquez. Pertenece a la etapa de plena madurez del pintor. Su autor le dio el título de la familia de Felipe IV, ya que son los personajes que aparecen representados. El cuadro presenta una escena con varias figuras situadas en varios planos. La obra tiene una gran dimensión. Además, juega con la mirada del espectador, ya que parece que la mirada la dirige hacia él. Sin embargo, en realidad, él mismo está contemplando a los reyes, a los que está retratando y cuyo reflejo aparece en un espejo en el cuadro. Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro, pues en realidad, señora, yo la estoy pintando a usted. Estoy haciendo algo revolucionario, llámame Velázquez, que es extraordinario. Pese a ello, lo cierto es que la infanta Margarita de Austria es la que obtiene la mayor parte de la atención, junto con sus acompañantes y la enana Maribárbola, por la cual el cuadro se conoce con este nombre. Las hilanderas, o la fábula de Aracne, de 1657, es una obra muy enigmática, ya que a día de hoy no se conoce con exactitud su verdadero propósito. En el fondo aparece una composición mitológica en un tapiz, y en primer plano se representa a 5 hilanderas realizando su oficio, que es lo que le da nombre al cuadro. La hipótesis más aceptada sobre el cuadro es la que tiene un tema mitológico, la fábula de Atenea y Aracne. Aracne era una joven que tejía muy bien, llegándose a decir que tejía mejor que la diosa que inventó la rueca, Atenea. Por tanto, la escena de primer plano representaría a Aracne trabajando, mientras que Atenea aparece como una anciana que finge serlo, ya que su pierna es mucho más joven de lo que aparentan sus canas falsas. El final de la historia se representa al fondo de la obra, donde aparece finalizado el tapiz de Aracne y representa los engaños que cometía Zeus para tener relaciones con mujeres y diosas. Habría 3 damas que observan el tapiz, donde la diosa enfadada va a convertir a Aracne en araña, condenándola a tejer por toda la eternidad.